Hoy tenemos un cafecito interesantísimo, porque en el espacio estelar de hoy vamos a brindar este cafecito con Kathleen Martínez, que salió de aquí abogada y es ahora una de las arqueólogas más famosas del mundo. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Uchi. Bueno, Kathleen tiene un tiempecito aquí y se va ya en los próximos días a continuar la búsqueda de Cleopatra, de la tumba de Cleopatra en Egipto. Ya ustedes saben, los que siguen este programa, que le hemos tenido aquí prácticamente año por año, todos los avances que desde hace 14 años son. No, 15, 10 años. 10. Sí. Ella dice, no, 14 son 10, pero sí, como que, sí, es mucho menos 10 años. Exacto. A partir de una teoría suya, los avances buscando los restos de Cleopatra, que los va a encontrar, pero que ya lo que ha encontrado la sitúa en la historia de la arqueología. El cementerio de momias más grande que se ha descubierto, con más de 200 momias, un cetro de alabastro de Cleopatra, monedas con la cara de Cleopatra, máscara funeraria de Marco Antonio, y paremos de contar porque entonces se nos va el programa. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas ahora cuando regreses a Egipto a continuar la búsqueda? Es que ya en la última temporada y en las próximas estamos trabajando con radares, con tecnología, y esos radares nos van indicando los lugares donde vamos a excavar, diferente de como lo estaba haciendo todos los otros años, que estaba yo escogiendo los lugares donde iba a excavar y hemos tenido grandes éxitos, pero ahora dentro de ese gran cementerio que hemos descubierto, que tenemos una proyección de que son más o menos unas 50 catacumbas, nosotros hemos podido excavar 15 de ellas, y en vez de seguir haciéndolo de forma de excavaciones sistemáticas, vamos a hacerlo con los radares que nos indiquen. Esos radares nos permiten ver esas tumbas y su contenido. Pero para conseguir esos radares, tú has tenido que tener los éxitos que tienen para que los que tienen esos enormes recursos los pongan en tus manos. Exacto. Cuando tú hablas de los radares, ¿qué tipo de aparato estamos hablando y qué es lo que puedes ver a través de ellos? ¿Cuál es la facilidad que te ofrecen? Es la tecnología en la actualidad más poderosa, Lotsia. Es un equipo de tecnología rusa que ellos han puesto a la disposición de mi proyecto en este último año. Digamos que te permite ver, qué sé yo, detrás de la pared, debajo de la tierra, te permite ver antes de excavar. No es que, ay, encontré esto porque por aquí es que yo creo, sino que ya vas a algo seguro. Claro, porque hemos utilizado otra tecnología anteriormente, no han funcionado en el suelo de Taposiris Magna, que tiene mucha sal y bloquea las imágenes, pero estos equipos rusos nos han permitido seguir, por ejemplo, los túneles que nosotros hemos descubierto a 25 metros de profundidad y que nosotros diariamente arriesgábamos nuestras vidas entrando a ellos, y entonces ahora podemos seguirlo desde la superficie, por ejemplo. Y en ese gran cementerio podemos ver desde fuera dónde están las cavidades y directamente excavar en ellas. Es decir, que nosotros vamos a poder agilizar enormemente el proyecto. Exactamente. Bueno, recientemente la Cancillería presentó a Kathleen, que llenó su salón de actos, mucha gente interesada, explicando lo que ha hecho desde que comenzó hasta ahora en la búsqueda de la tumba de Cleopatra y sus éxitos. Y Kathleen llevó un PowerPoint y fue interesantísimo porque ella iba explicando y el público iba viendo. Me pareció que era tan interesante que lo mejor es compartirlo con ustedes, que quizás no pudieron o ni sabían que se iba a hacer esa presentación en la Cancillería. Entonces le pedí que la lleváramos a todos ustedes y ella va a hacer un condensado porque no cabe todo en el programa, y nos va a explicar con compañía de imágenes. Así que ese público que está ahí frente a sus televisores es tuyo, completamente tuyo, desde este momento hasta que termines tu explicación. Muchas gracias. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las primeras imágenes. Póngala completa inicialmente para que puedan ver. Sí. Exacto. Primero completa, por favor. Eso es. Bueno, lo primero es que yo duré muchos años estudiando a Cleopatra como personaje histórico, y yo comprendí que la imagen que se nos ha presentado de ella es una imagen distorsionada. Cleopatra perteneció a un grupo de mujeres filósofas
que han desaparecido en la historia, comenzando por ejemplo por Temistoclea, que fue la profesora de Pitágoras en el año 600 antes de Cristo. Esas mujeres que fueron filósofas han sido olvidadas. Cleopatra perteneció a ese grupo de mujeres y por eso su historia es tan interesante, con la condición de que además ella era reina y además era la mujer más rica de su tiempo. Cleopatra le tocó vivir en una época donde era un mundo de hombres y ella pudo manejarse al lado de los hombres más importantes de su tiempo. Creo que la condición que le tocó vivir formó a Cleopatra como personaje histórico y ella estuvo a la altura de esas grandes mentes de su tiempo. Yo decido, después de estudiar profundamente la vida de Cleopatra como personaje histórico, estudiar sus últimos días, la forma en que ella muere. A mí me cautivó la forma en que Cleopatra murió, cómo ella estaba presa por los romanos y ella decide, estando presa por los romanos, morir haciéndose picar por un áspid. Y la forma en que ella muere, no solamente usando el veneno, sino la serpiente, me lleva a pensar que se trató de un acto de profundo significado religioso. Y entonces ahí comienzo a estudiar si era un acto profundamente religioso, ¿dónde pudo ella ser enterrada? Y entendí que debía haber sido enterrada en un templo. ¿Cuál? Un templo de la diosa Isis. Empecé a buscar desde la República Dominicana esos lugares, cuáles podían ser. Hice un mapa de la antigua Alejandría y descubrí que en Alejandría, en el mapa de los centros religiosos del antiguo Egipto, no salía en el norte ningún templo dedicado a la diosa Isis. Y en ese círculo que marco ahí, yo entendí que ahí debía haber un lugar que no estaba en la historia, pero que debió existir. Un templo igual de importante que el templo de Isis en el sur, pero que debía existir ese lugar que nunca nadie lo había pensado y que al día de hoy ya está en el mapa. Ese templo es Taposiris Magna. Salí a buscarlo a Egipto en el año 2005 y lo encontré. Eran unas ruinas abandonadas que ningún egiptólogo entendía que era importante y había sido excavada, se consideraba que ese lugar no tenía importancia, no se había encontrado ningún indicio de la importancia del lugar. Sin embargo, yo planteaba que ese lugar tenía que ser un templo gemelo, un templo hermano de ese templo de Isis en el sur, y que en el norte debió existir uno igual, y que ese era el lugar indicado para ser escogido por Cleopatra. ¿Era normal, era lo común que hubiera templos paralelos? No, ¿Por qué decides tú que tiene que haber uno en el norte? Porque Cleopatra era la representación viviente de la diosa Isis, y de ser así, yo entendía que ella tenía que haber tenido en Egipto, en el norte, en Alejandría, un templo donde ella, porque ella era su representación viviente. Eso no se le había ocurrido a nadie. Okay. De hecho, cuando yo salí con esta idea desde la República Dominicana, todos ustedes saben que fui considerada loca, y sin embargo esa ha sido una de las causas por las que quizás inicialmente yo no tuve apoyo en la República Dominicana, porque nosotros creemos que no tenemos capacidades de pensar y que tampoco podemos nosotros desarrollar teorías y proyectos científicos. Sin embargo, estas ideas que parecían una locura en la República Dominicana, cuando llegué a Egipto rápidamente tomaron forma en las arenas del desierto de Burj el Arab. Yo me trasladé allí a hacer mis primeras investigaciones y ahí en este templo he logrado demostrar con el hallazgo de la Estela Magna que ese templo no solamente era el templo más importante dedicado a la diosa Isis en Egipto, sino que era tierra sagrada. Pero la diosa Isis, porque era la diosa de la resurrección, ¿verdad? La diosa Isis es el equivalente a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen María, es la diosa que carga el niño, es la diosa más importante, la diosa madre, representa la feminidad, representa el amor universal en el antiguo Egipto. Y el día de hoy podríamos igualarla a la Virgen María. Para que la podamos... Para que se tenga una idea de lo que ella representó en la antigüedad. Nosotros, cuando yo llegué a Egipto y ubiqué ese lugar, como ustedes pueden ver, se veía como una simple ruina. Sin embargo, yo lo vi como encima de una montaña, y lo importante no era lo que quedaba en la superficie, sino lo que podía haber debajo. Por eso empecé a buscar posibles túneles, cámaras subterráneas que me llevaran a las profundidades del templo. Y ahí entonces en el año 2005 comenzamos las investigaciones, comenzamos las excavaciones sistemáticas en un lugar que yo había escogido, que es esa parte, la parte noroeste del templo,
¿Por qué? Porque en el oeste siempre es donde están los muertos, es donde cae el sol. Donde están las flechas verdes. Y ahí donde están las flechas verdes fue donde yo empecé mis investigaciones. Ese templo había sido excavado desde hacía 200 años en diferentes puntos y se había considerado que no era un lugar importante, que no había nada que descubrir y que incluso nunca había sido terminado, contrario a la idea que yo llevé cuando fui a Egipto. Tu idea era que se había destruido. La idea mía era que ese templo había sido el lugar religioso más importante de la diosa Isis y aunque no quedara nada en pie, yo iba a descubrir túneles, cámaras subterráneas, iba a descubrir los cimientos de las estructuras que compusieron este importante templo. Y ahí el último día me otorgaron 2 meses por ser dominicana, por venir de una universidad que no era importante. Y ahí el último día de los 2 meses encontré mi primera cámara subterránea, cambiando para siempre la arquitectura de los templos egipcios. A partir de ahí, entonces, los grandes egiptólogos comienzan a entender que había posibilidades que dentro de las murallas del templo hubieran cámaras, y ellos al día de hoy están buscando esas cámaras también, que nunca antes lo habían hecho. Nosotros logramos hacer ese aporte a la arquitectura de los templos egipcios y en esas primeras 2 cámaras subterráneas, entonces nosotros empezamos a demostrar la teoría. Así se ve la cámara a medida que la íbamos limpiando y luego ya o sea, antes no se buscaba así. No, después de tu teoría. Es que no se pensaba, no se había descubierto nunca cámaras subterráneas dentro de las murallas de ningún templo. Wow. No se le había ocurrido esa idea a ningún egiptólogo. Sí. Y así lucen las cámaras subterráneas. Nosotros al día de hoy hemos descubierto dentro de Tapo Siris Magna 7 cámaras subterráneas. Dentro de alguna de esas cámaras hemos encontrado esqueletos. Este, por ejemplo, es uno muy interesante de una mujer que muere dando a luz y ella en su mano derecha tenía el busto en mármol blanco de Alejandro Magno, indicando que ella se adoraba a Alejandro Magno como un dios. Ella le pedía en el momento en que ella estaba dando a luz para salir adelante con eso. Y bueno, ahí podemos ver cómo dentro del plano del templo hemos encontrado diferentes y varias cámaras subterráneas. Esto es un aporte importante a la arqueología y a la arquitectura de los templos egipcios. Pero mi misión era encontrar evidencia de que ese templo estaba dedicado a la diosa Isis, porque la diosa Isis uniría ese templo a Cleopatra. Nosotros ya para el año 2007 fuimos encontrando los primeros indicios, por ejemplo, de la diosa Isis, son estatuas de la diosa. Todos estos artefactos llevan la bandera, serán exhibidos siempre con la bandera de la República Dominicana. Tenemos 4 estatuas de la diosa Isis. Tenemos, a medida que hemos ido avanzando, hemos ido encontrando dentro del templo importantes inscripciones, por ejemplo esta que dice Isis de Tapo Siris Magna, es decir, que no solamente se adoraba a la diosa Isis, sino que era un centro importante, que ya tenía su propia designación, Isis de Tapo Siris Magna. Encontramos las primeras monedas dentro de esas ruinas del templo, esos cimientos, las primeras monedas con el rostro de Cleopatra, monedas algunas que son únicas con el rostro de Cleopatra, acuñadas en diferentes sitios, el rostro de Alejandro Magno. Tenemos unas 500 monedas que forman parte de una exhibición itinerante de National Geographic por los museos más importantes de Estados Unidos. Que llevan entonces esos hallazgos la bandera de la República Dominicana. Gracias a tu descubrimiento. Exacto. Son monedas importantísimas de toda la dinastía griega, Ptolomeo II, Ptolomeo IV, y diferentes los símbolos de los Ptolomeos, que era el halcón. Ya esos son importantes hallazgos que van a estar para siempre con nuestro nombre de la República Dominicana. Esto, por ejemplo, es la placa de la fundación del templo. Yo logré incluso demostrar cuándo el templo fue construido, quién lo construyó. Fue construido al inicio de la dinastía griega, en Ptolomeo IV. Y esta es una de las piezas más importantes, el hallazgo más importante que un arqueólogo puede hacer. Esta fue buscada por 200 años y ningún egiptólogo, ni los franceses, ni los italianos, ni los americanos, ni los húngaros pudieron encontrarlo. Y lo más interesante de este hallazgo es que yo lo encontré solamente a media pulgada, removiendo la arena, cuando ya ellos habían removido los grandes bloques de piedra que normalmente cubren y protegen esa placa. Y esa placa, nuevamente escrita en jeroglífico y en griego, va indicando, dando la información sobre el lugar, indicando que ese templo estaba dedicado a la diosa Isis. Nuevamente, confirmando tu teoría. Confirmando la teoría. Aquí podemos ver esta imagen, el hallazgo de los túneles. Tenemos más de 500
metros de túneles que hemos ido encontrando y que vamos avanzando. Ahí se puede ver incluso más profundo que la altura de las murallas del templo. Estos túneles son esas entradas que se ven así, que apenas tienen menos de 1 metro por 1 metro, y luego va bajando 25 metros y se abre en túneles. Todo esto estaba lleno de grandes bloques de piedra, de serpientes, de escorpiones, y hemos tenido que ir limpiándolo a mano, todos esos bloques, sacándolos, y nosotros con un grupo muy pequeño, porque no todo el mundo está dispuesto a meterse en esos túneles, a arriesgar su vida, hemos ido haciéndolo. Podemos avanzar 30 o 40 metros en cada temporada. Por eso es que es tan importante el uso de los radares, porque nosotros vamos a poder ver definitivamente hasta dónde llegan y hasta dónde se extienden esos túneles. ¿Se necesita algún equipo especial para respirar? No me imagino una gente metida a 25, 30 metros de profundidad entre toda esa arena y además removiendo, porque ustedes están entrando a un túnel que existía, pero que hoy en día está en ruinas. ¿Se necesita equipos para la respiración, incluso para trabajar ahí dentro? ¿Cómo lo hacen? La respiración, el aire es difícil respirar ahí. Solamente podemos permanecer 2 o 3 horas máximo en las profundidades, pero no tenemos ningún equipo. Y tampoco nos cubrimos, estamos vestidos con ropa de ¿Porque así se usa o porque no hay equipos? No, porque en la práctica tú no puedes estar totalmente recubierto, no puedes trabajar. Ya. Pero el aire, ya después de máximo 3 horas y media, entonces comienzan a darte dolores musculares y hay que salir. O sea, no se puede permanecer, ni siquiera se puede hacer un horario de 5 horas dentro de esos túneles. Ahí se pueden ver los escorpiones, las serpientes que hemos ido encontrando, y también los primeros hallazgos, bustos. Pensamos que este puede ser el busto del emperador Constantino, y así hemos ido limpiando no solamente la superficie, sino también hemos ido encontrando túneles, esqueletos, y hemos ido, por ejemplo, algunos de ellos con joyas, y todas estas piezas pues... ¿Eso es oro? Sí, de oro. Así se ve el templo desde dentro, y afuera hay una réplica del faro de Alejandría, que también dentro, cuando vimos qué hace un faro en el medio del desierto, porque no se podía determinar qué hacía ese faro y esa réplica del faro, y empezamos a estudiarla hace unos años y descubrimos que alrededor de este faro había un gran cementerio. Ahí se puede ver 15 catacumbas que hemos ido descubriendo, y así se ven las catacumbas desde cuando comienzas a mirarla, un gran corte en la piedra madre, y afuera entonces esas tumbas pequeñas que se ven son de los esclavos y los trabajadores de esa familia que también se iban con ellos al más allá, y así lucen las tumbas a medida que las vamos limpiando. A mí me gustaría que se pasaran las imágenes para que tuvieran una idea de cómo se ve por dentro. Hemos encontrado varias momias, un cementerio de la corte de un faraón que ha sido estudiado recientemente, y vemos que estaban recubiertas en hojas de oro. Ay, y así se puede ver cómo son las catacumbas, porque como nosotros no tenemos tradición de atrás, porque es importante esa imagen, ¿verdad? Exacto, esas son las catacumbas, son escalones, 14 escalones que van bajando y luego se abren en 1 o 2 cámaras, y ahí entonces encontramos las osamentas, encontramos las momias. Y dentro entonces las vasijas, estas son para perfumes. Ustedes saben que los egipcios se llevaban sus pertenencias al más allá, entonces ahí encontramos vasijas para vino, para jarras para... Eso era preparándose para la resurrección, cuando la diosa Isis los fuera a buscar para revivir. Exactamente, pero entonces ellos llevaban sus jarras de vino, sus jarras de cerveza. Sí, su vinito también. Y claro, llevaban sus pertenencias, comida, lámparas de aceite y todas las cosas que ellos pensaban que necesitaban en el más allá. Una cosa muy importante que hemos descubierto es que en el área donde está el faro, debajo del faro, con la tecnología hemos descubierto un grupo de cámaras. Este faro no se sabe a quién está, es una tumba, no se sabe a quién pudo estar dedicado, pero se sabe y se piensa que pudiese ser o a Marco Antonio o a Alejandro Magno. Hemos encontrado bustos de Alejandro Magno, hemos encontrado bustos del rostro de Cleopatra, hemos encontrado importantísimas piezas, tenemos 820 piezas, máscaras funerarias. Esa máscara funeraria, ¿se Sí. sabe de quién es? Es una de las catacumbas que hemos descubierto en el templo. Y este es de un niño, imágenes tenemos de
diosa Isis, de la diosa Afrodita. Tenemos, por ejemplo, esta interesantísima ostraca que tiene un dibujo de un, que no sabemos de qué tiempo es, pero pudiese ser del equipo de soldados de Marco Antonio. Inscripciones, que es de lo más importante que podemos encontrar, inscripciones que nos van indicando en jeroglífico a quién pertenecía, nos dan la información del templo. Para los arqueólogos lo más importante es encontrar inscripciones, información sobre no solamente las piezas permiten presentar a los museos, pero lo importante, esa es mi hija Chantal, que en algún momento participó en el proyecto y que a su llegada en uno de los días que me visitó hicimos un hallazgo importante de una catacumba. Y hemos, por ejemplo, esto del apóstol Natanel, en la parte, porque este templo luego fue ocupado por los cristianos en el periodo donde el cristianismo llega a Egipto, y ahí hemos encontrado también las ruinas de una iglesia. Ahí está con el doctor Zahi Hawass, exacto, el más importante egiptólogo. Exacto, también tenemos importantes crucifijos que hemos encontrado dentro de esta iglesia. Hemos encontrado... En total, Kathleen, ¿cuántas piezas decías? Tenemos 820 piezas, 500 monedas, y esto van a formar ahora una exhibición en el Museo del Cairo. Lo vamos a hacer en febrero. Me han dado la entrada y la parte central del museo para la primera exhibición de piezas dominico-egipcias. Ahí se va a convocar a la prensa mundial, va a ir el cuerpo diplomático acreditado en Egipto. ¿Y esto qué va a significar? ¿Será? Esto va a ser en febrero. Por casualidad ondeando. La van a inaugurar el 27. Bueno, yo puedo escoger la fecha. Señores, esto es muy importante. Los hallazgos de Kathleen, una parte, van a ser expuestos en el Museo del Cairo, el principal museo de egiptología del mundo, en una exposición que va a ocupar muchísimo espacio, y la exposición se llama República Dominicana. Ok. Sería bueno que sea el 27 que le inaugure. Veía ahí Mapa Martínez. Sí, porque el primer mapa es el mapa Napoleón, Mapa en el 1801, y el último mapa de ese lugar que será publicado próximamente es el Mapa Martínez para el mundo. Con todos los hallazgos, que hemos hecho hasta la fecha. Wow. Kathleen, es impresionante lo que estás logrando. Concluimos con eso ya. Ya con el nuevo ministro de Antigüedades, todos, al día de hoy hay 3 proyectos importantes en Egipto y la búsqueda de Cleopatra es uno de ellos. Cuando yo salí a Egipto en el año 2005, ni siquiera teníamos una embajada abierta en Egipto, y eso dificultaba las investigaciones. Ya para el año 2017, ya al día de hoy, ese proyecto es el primer proyecto científico en el ámbito de la arqueología que tiene la República Dominicana, y es el rostro de la República Dominicana a nivel internacional. Está dentro del marco de la diplomacia científica, porque en este mundo cambiante, ciencia, tecnología e innovación es el futuro, y son los grandes retos que estamos asumiendo. Para mí es importantísimo al día de hoy representar a la República Dominicana dentro del marco de la diplomacia científica y ser el rostro de la República Dominicana a nivel internacional. Y estos logros y los que faltan son los logros de una mujer joven, dominicana, que demuestra tenaz hasta lo último, que demuestra realmente el valor de las personas que estudian, piensan y se esfuerzan en realizar sus sueños. Esto fue un sueño hace años, ahora es una realidad. Un sueño de Kathleen Martínez es una realidad para el mundo. Uno de los logros arqueológicos más importantes en la historia. Kathleen. Así que este programa que creyó en ti desde el primer momento, seguirá, le vamos a dar seguimiento, y creo que vamos a ir a hacer un documental allá
a Egipto. Vamos a tratar de que coincida con la exposición República Dominicana que inicia en febrero. Sí. Gracias, Kathleen. Gracias a ustedes también por acompañarnos cada mañana.